¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos entrevistando a Alfonso Martínez, al doctor Alfonso Martínez, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Monterrey, del área de la zona metropolitana de Monterrey. Estamos en las instalaciones del Instituto Nacional de Matemáticas de la Universidad y nosotros, como miembros del observatorio recién inaugurado o iniciando el proceso del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos, para nosotros es un gusto, un placer y además pues una experiencia de aprendizaje muy importante poder tener relación y contacto con Alfonso, que nos va a explicar a nosotros y a todos ustedes que están viendo el programa, la transmisión en vivo, cuál ha sido la experiencia del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de la área metropolitana de Monterrey sobre cuáles son las problemáticas a las que se han enfrentado y cuáles son los puntos importantes de trabajo que tiene el Observatorio de Monterrey. Buenas tardes y bienvenidos. Estamos presentes el doctor Alfonso Martínez, el doctor Antonio Sarmiento y su servidor, y ahorita en cámara, pero más adelante va a aparecer en cámara, Larisa de Oro. Bienvenidos. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Nos daría mucho gusto que nos compartieras un poco tu experiencia, tanto personal, cómo iniciaste este proceso, qué motivó a hacer un observatorio de calidad del aire en la área metropolitana de Monterrey y, bueno, cómo ha sido ese proceso. Claro, mira, la historia es la siguiente. El área metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, es un estado sui generis, donde más del 90% de la población vive en el área metropolitana. Y digamos que la agenda verde de Nuevo León avanzó más o menos bien. Se creó el Parque Nacional Cumbres, ya existía desde el año 39, pero nunca se respetó sus límites, y en 2001 se volvió a establecer el límite. El Monumento Natural Cerro de la Silla también se estableció. Hubo este crecimiento de los ranchos cinegéticos. Nuevo León es el estado, casi el 33% de la superficie de Nuevo León se dedica a la cría de bovinos y a la cacería, y eso ayuda mucho a los ecosistemas a estar en buena condición. Entonces la agenda verde, digamos que avanzó bien, pero la agenda gris, el manejo de los residuos, la calidad del agua y en este caso la contaminación del aire estaba muy rezagada. Y lo que hace 15 años aproximadamente, al darnos más bien un grupo de ciudadanos de diferentes posiciones, todos digamos bastante ocupados con temas ambientales de nuestros estudios o de nuestras tareas cotidianas, nos reunimos y dijimos: oye, pues está bastante mal la calidad del aire y no vemos primero que la gente, que los ciudadanos estén informados, ni tampoco que las autoridades estén actuando al respecto, ¿no? En presupuesto, en personal, en medidas. Y entonces a raíz de eso nos organizamos, primero como un grupo que empezó a tocar puertas y hicimos un trabajo, digamos, no tan intensivo, y hace 2 años nos constituimos como una organización no gubernamental. Yo tengo 1 año y 4 meses como director ejecutivo. Estuve en una posición de gobierno y luego regresé, y al salir de gobierno me invitaron los que habían formado la ONG, que yo había propuesto como observatorio, a ser director ejecutivo. Entonces ahora estoy dedicado de tiempo completo a esta labor y bueno, esa es la historia de la formación.
una agenda verde que ya tiene una cierta madurez, ¿no? La parte del agua también parece, pero hay una agenda gris y sobre todo el tema de contaminación atmosférica, que hay mucho trabajo por hacer. Sí, no sé si Antonio nos acompaña. Antonio es un experto también en temas ambientales, matemático, y pues supongo que va a tener también algunas preguntas, por hacer algunas precisiones. No, lo que yo quisiera hacer es felicitarles, Alfonso, son el primero en México, y pues desearles el mejor de los éxitos, porque muchas veces las autoridades que tú bien mencionabas creen que ya con eso cumplieron, con reconocer una ONG que va a trabajar en este tipo de cosas, y se desentienden del problema, ¿no? El chiste es que después se comprometan en cosas que vengan del presupuesto del mismo municipio, que vengan del gobierno, del gobierno estatal, inclusive del federal o de convenios internacionales, para de veras mejorar la calidad del aire. Sí, claro, el tema es que no se le ha dado la importancia que merece la calidad del aire en México. Ustedes saben, hay afectaciones a la salud muy graves, diabetes, tipo 1, tipo 2, infartos al miocardio, derrames cerebrales, cáncer de pulmón, neumonías. El porcentaje tanto de los efectos crónicos como agudos de mortalidad es muy alto. El costo para las familias es muy elevado, sobre todo las personas que menos dinero tienen, que no tienen acceso a buenos servicios de salud, pues son los que más sufren la contaminación atmosférica y suelen vivir en áreas más contaminadas. Entonces hay un impacto en salud y hay un impacto económico. Entonces lo que hemos hecho nosotros es que hemos tomado las cosas un poco personales, ¿no? Porque pues ¿quién está respirando el aire? Pues la está respirando mi mamá y mi papá y mis hijas, y lo estoy respirando yo y mis vecinos. Y entonces cuando sabes que alguien tuvo un infarto, o que alguien tuvo un problema inmunológico, o que alguien tuvo un derrame, pues pudo haber sido provocado por la contaminación atmosférica, ¿no? Y cuando tú ves eso y luego ves las evaluaciones que se han hecho en otros lugares del mundo, o en México ya hay muchas evaluaciones, Ciudad de México, Monterrey y en otros lados, y eso lo comparas con el presupuesto que hay a nivel federal, que hay a nivel estatal y a nivel municipal, pues no hay comparación, o sea, no se le está dando el peso que se le debe de dar. Además que la gobernanza en México de la gestión de la calidad del aire está totalmente atomizada. Nadie pensó, o sea, nadie se ha sentado a decir, bueno, ¿cómo podemos organizar la gobernanza para que realmente podamos tener una buena calidad del aire en las ciudades, ¿no? Sino que han ido sacando cosas, por ejemplo, el tema de los combustibles antes estaba en Semarnat, y luego por alguna situación económica de coyuntura se lo dieron a la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano autónomo de la Secretaría de Energía, que no es ambiental ni es un órgano de salud, es quien regula la calidad de los combustibles, ¿no? Y luego hay empresas, dependiendo el índole que tienen, hidrieras, cementeras, de acero, que regula la federación, y luego hay empresas que regula el Estado y vehículos que regula la federación, por ejemplo la SCT. Yo me pregunto si está regulando las emisiones de la SCT de los camiones con placa federal, yo creo que no. Y luego los estados tienen que regular las fuentes móviles, pocos estados lo están haciendo, y me parece a mí que hay mucho que cambiar para que se haga correctamente. Entonces tenemos y luego la Secretaría de Salud, ¿verdad?, a través de la COFEPRIS, que hace las normas de los límites máximos permisibles, que no se han cambiado como se deben de cambiar, y luego las normas de emisiones de las empresas, que tampoco se han cambiado, cada 5 años se deben estar revisando y no se han revisado. Entonces, cuando sumas todo eso, te das cuenta de que tenemos un grave problema en las áreas metropolitanas, porque no hay una gobernanza eficiente de la gestión de la calidad del aire. Y si ves otros países,
Hoy estaba viendo el resultado de Estados Unidos, de cómo estuvo el número de días malos el año 2017 comparado con 2018. Y si mal no recuerdo los números, el año 2017, en todo Estados Unidos hubo 722 días con aire peligroso con insalubre. Y el año 2018 hubo 799. Pero no fue porque hubo más emisiones, sino fue porque hubo más incendios forestales, porque hubo más tormentas de arena, y entonces, bueno, el cambio climático viene también jugando un papel importante en este tema, ¿no? Entonces, si tú ves países como Estados Unidos o el estado de California, te das cuenta que la economía ha ido creciendo y las emisiones se han ido reduciendo. Entonces, repito, no le hemos dado como país, no le hemos dado como estados o ciudades el peso que debe tener la calidad del aire, porque bueno, ustedes saben, hay tres elementos que son básicos para la vida, ¿no? El agua, que desde el siglo antepasado se supo que había que cuidar que no tuviera microbios, porque en Londres todo el mundo se estaba muriendo, y bueno, pues hicieron las plantas de tratamiento, etcétera, ¿no? El otro son los alimentos. Primero te das cuenta si está echado a perder o no. Y tercero es el aire, ¿no? Y el aire, pues respiras 11.000 litros al día y tomas 3 litros de agua. Y el aire que está contaminado te daña la salud. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que no le hemos dado como sociedad el peso que merece. Y creo que la sociedad civil tenemos que ser el factor que haga que las cosas cambien, porque así fue como sucedió en otros lados del mundo también. Entonces, digamos que asegurar el derecho a la salud, que tiene que ver con el tema atmosférico o de la calidad del aire, pasa por la gobernanza, que implica un diseño institucional que quizá en México no ha llegado o no ha alcanzado, y que pues modelos en otros países pueden servir como guía para desarrollar el propio, incluso posiblemente regionalmente. Así es. Cada estado, cada municipio, cada zona metropolitana tenga sus propias necesidades y problemáticas. Quisiera saber en ese sentido también la importancia de ofrecer datos a la población para que se sume a la participación. Entendemos que estás haciendo una estancia de investigación aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. No sé si quieres platicarnos un poco en qué consiste esto que estás haciendo. Sí, conocemos al doctor Horacio Riojas, que sin duda es el epidemiólogo ambiental más reconocido de México y que ha trabajado más en temas de calidad del aire. Desde hace ya algunos años nos ha estado apoyando. Yo tomé un curso de epidemiología ambiental que organizamos de manera conjunta la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Observatorio, y en el taller analizamos algunos datos de Monterrey. Ustedes saben que hay N cantidad de estudios, miles de estudios en el mundo, y los seres humanos reaccionamos igual a la contaminación. Si acaso hay diferencias entre edades, quizás entre géneros, masculino y femenino, pero no hay diferencias entre chinos, mexicanos, ¿verdad? Entonces se han hecho N cantidad de estudios, y esos estudios aplican normalmente a México. Incluso nosotros digamos que tenemos partículas más peligrosas que muchos de los países desarrollados, porque ellos han reducido la concentración de contaminantes en los combustibles, etc., ¿no? Pero hace falta datos locales, porque muchas veces la gente dice, bueno, sí, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en China, eso pasa en Japón, pero aquí ¿qué está pasando, no? Y entonces lo que estamos haciendo es una investigación de cómo, una serie de tiempos que se llama un estudio ecológico, de cómo el incremento diario
o más bien la variación diaria de PM2.5 y las partículas gruesas que están entre PM2.5 y 10, ¿qué vínculo tienen con el incremento de la mortalidad de enfermedades o padecimientos relacionados con la contaminación atmosférica, que son enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, isquémicas, EPOC, neumonías en diferentes grupos de edades? Y entonces lo que yo estoy haciendo aquí es ayudar a acelerar el proceso para tener una publicación en los próximos meses que pueda demostrar los efectos agudos que tienen esos incrementos en el número de fallecimientos en el área metropolitana. Más bien, cuál es el riesgo relativo que tiene el área metropolitana, quienes vivimos en el área metropolitana, el riesgo relativo comparado con una población que no tuviera esa contaminación atmosférica, no se da. Y bueno, pues son datos muy importantes, que hay algunos alrededor del 5 o 6% de riesgo superior que si vivieras en una población que no tuviera contaminación atmosférica. Entonces, te digo, estamos hablando de datos duros, de personas que fallecen porque hay contaminación atmosférica. Sí, parece mentira que apenas en México empezamos a medir los contaminantes, ¿no? Sí. Y deberíamos de tener ya bases de datos de 30, 40 años cuando menos, para poder hacer comparaciones mucho más fidedignas, ¿no? Exacto. El otro problema es que yo no entiendo también por qué se intenta separar las cosas. A lo que me refiero es a los mismos contaminantes del aire que causan todo este tipo de problemas que mencionaste, son también gases de efecto invernadero. Algunos sí. Entonces, son causantes justo del calentamiento global, que por ejemplo, lo que tú mencionabas de una mayor contaminación en 2018 en Estados Unidos, debido principalmente a incendios y Tolvaderos. exacto, aumento en tormentas de polvo o de arena, pues los dos son debidos justo al calentamiento. Quiere decir que los suelos están mucho más resecos, que la yesca y toda la madera que está tirada en los bosques es más que mucho más propensa a los incendios. Y lo mismo que el aire más caliente haga que las tormentas lleguen más lejos. Exacto. Entonces, siendo tan obvio todo este tipo de cosas, las medidas deberían estar encaminadas a eliminar todo eso, que es causante de varios problemas, no nada más de los que hemos mencionado. Exacto. Y por eso la felicitación de que hayan iniciado desafortunadamente nos estamos concentrando en muchos, para empezar, en zonas mucho muy pobladas, es decir, zonas urbanas, ¿no? Pero deberíamos de hacerlo también en el campo y en muchos otros lugares. Claro. Es mucho más problemático, pero sí deberíamos de tener muy buenas redes de detección de la calidad del aire y cuáles son esos contaminantes. Exacto, sí. En el campo pues hay muchos problemas. Ustedes saben cocinar a fuego abierto. También aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública se han hecho investigaciones excelentes en ese sentido, de cómo baja el riesgo sacando el humo cuando estás cocinando. Pero sí, yo lo que veo es eso, que la política mexicana, quienes han tenido la posibilidad de tomar grandes decisiones, no tienen la información suficiente como para destinar los recursos y el personal que se requiere para solucionar el problema. En Monterrey tenemos yo hago esa comparación porque tuvimos un problema muy fuerte de seguridad pública. 2011, 2012 no podía salir a la calle, había problemas y bajaban fondos de las partes altas y bloqueaban con camiones las avenidas y estaba tomada la ciudad, el área metropolitana, y el gobierno creó una fuerza civil, que es una organización donde la iniciativa privada pone una parte de los recursos y el gobierno pone otra parte de los recursos. Entonces, ahí no importó porque antes, ¿qué pasaba? No, pues es un tema de drogas,
No te metes, ¿no? No, que es narcomenudeo. Ah, bueno, sí, métete tú estado, ¿no? Entonces acá lo que dijeron, ¿sabes qué? Esto ya llegó a un nivel donde no nos vamos a andar que si es estatal federal. Entonces se creó Fuerza Civil, buscaron jóvenes de buena lid, los entrenaron bien, les dieron armamento, les dieron capacidad operativa, les dieron inteligencia, y hoy Monterrey es diferente, o sea, puedes caminar, los negocios volvieron a florecer, te sientes seguro en la ciudad. No quiere decir que no exista nada, pero esa fuerza, sí, exactamente, o sea, se reaccionó al problema con el número de personas y con los recursos y con la visión de solucionarlo, ¿no? Aquí no ha pasado eso, o sea, tenemos un problema muy grave, muy complejo, pero no se ha establecido una fuerza de aire limpio, como se hizo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cuando se hace el acta de aire limpio, pues se toman decisiones fuertes, ¿no? De energía renovable, de apoyo, de inversiones que hacen que se haya mejorado muchísimo la calidad de los Estados Unidos por los datos duros que proporcionaban las investigaciones, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese punto en México, por eso a mí me da mucho gusto que ustedes estén en este observatorio de Morelos, porque tenemos que llevar esta discusión a un nivel donde se tenga que hacer algo como se ha hecho en otros países, ¿no? O sea, una estructura que permita realmente darle vuelta a este tema, así como está, pues es imposible, porque te digo, está todo, uno lo tiene la SCT, el otro lo tiene la CREA, el otro lo tiene la Secretaría de Salud, el otro lo tiene el Estado, el otro tiene el municipio, normas por aquí, normas por allá, y si sumas todo eso, si sumas el personal que tiene cada uno, los recursos que tiene cada uno, no te alcanza ni para resolver lo que tiene un Estado, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León tenemos 8 personas en temas de calidad del aire, ¿verdad? Y son excelentes, yo estuve ahí un tiempo como subsecretario de Protección del Medio Ambiente y obviamente mi agenda era la calidad del aire, pero el recurso que se tiene pues es muy limitado, ¿no? Yo no sé en Morelos cuántos hay, pero allá hay 3 estaciones, entonces cuando ves el número de personas, otra vez cuando ves el número de recursos, ¿listo? Pues no van a poder, ¿verdad? Para hacer, por eso la sociedad civil está haciendo los estudios, ¿verdad? A mí me dijo Horacio, oye Alfonso, ¿cómo le hacemos para sacar este artículo? Pues apenas de nosotros. ¿Sí, no? Entonces yo estoy usando tiempo mío en venir acá para hacer un estudio que yo no lo debería hacer. ¿Sí, no? Sí. O sea, digo, yo lo hago encantado porque yo pienso que mi papá acaba de tener un derrame pequeño y no quiero que le vuelva a dar. Entonces yo ahí cuando estoy haciendo los números digo, pues a lo mejor que está papá en estos mayores de 65, ¿no? O sea, lo estoy tomando así personal, pero pues sí, no queda de otra más que los que tenemos la información, difundirla, sumar personas y bueno, tener la esperanza de que esto pueda cambiar pronto. Ok, Alfonso. Entonces es muy importante que para que las personas participen y se sensibilicen frente al problema, una motivación personal. Claro. Entiendan que el tema de la calidad del aire no es un tema abstracto allá afuera, sino que los está afectando a ellos, a su familia, a gente más cercana a ellos. Exacto. Y antes de hacer un pasamanos aquí con Larisa, para que Larisa entre a la entrevista y yo tome la cámara, no sé si te gustaría comentarnos cuáles han sido 2 o 3 momentos claves en el proceso del Observatorio de Monterrey que nos quieras compartir. Bueno, primero la primera reunión, que te digo fue hace 15 años aproximadamente, donde intercambiamos información. Yo venía del área verde, ¿verdad? Me había dedicado al área verde, luego
Me fui a Singapur un tiempo porque me di cuenta que el área de iglesia estaba muy descuidada, y ahí hice una especialidad en gestión ambiental urbana e industrial. Y entonces en esa reunión intercambiamos datos, invitamos representantes de toda la sociedad civil, nos acercamos al gobierno del estado. El gobierno del estado tomó las cosas más o menos bien, se hizo el ProAire, que no había uno, pero no se le había dado seguimiento. Esa fecha fue muy importante porque todavía no sabíamos que íbamos a ser un observatorio de nada, ¿no? Y luego el año 2014 nos volvimos a reunir ya como para formalizar. O sea, nos reuníamos seguido, ¿no? Y entonces dijimos, oye, ¿cómo le llamamos? Y pues dijimos observatorio, ¿no? Porque hay que estar, o sea, queremos ser, como dicen en Estados Unidos, el watchdog, ¿no? El perro vigilante, porque no es de tratar de molestar ni nada, ¿no? Pero si tú dejas las cosas como están, no van a cambiar. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si tú no dices lo que está pasando, no va a cambiar, porque se traen ciertas agendas, se traen ciertos programas, y entonces si tú no divulgas la información que tú tienes, pues esos programas van a seguir y van a pensar que con eso van a solucionar los problemas, ¿no? Esa fue una segunda parte. Y la tercera, creo yo, pues es ya cuando se constituye como ONG. En el Inter hemos tenido, pues obviamente, no es del agrado de algunos sectores que digan las cosas, ¿verdad? Y que porque no hay otra forma de hacerlo. O sea, te van a salir ahí cosas. No te digo, si tienes, pues ni modo, ¿no? Pero si no tienes, como quiera van a salir. Pero es parte de la dinámica que uno tiene que aceptar, que es parte de su trabajo, y siempre que los datos estén validados, ¿no? O sea, que si tú vas a reportar algo, pues que sea algo que se tenga confianza, que la gente pueda confiar, y como tú dices, cuando se puede hablar del cambio climático es muy importante, pero lo que más efecto tiene es cuando las personas piensan en ellos y en su familia, en algo puntual. Retomando la entrevista con el doctor Alfonso Martínez, yo quisiera, Alfonso, que nos platicaras. Efectivamente, esta percepción de riesgo por parte de la población es muy débil, ¿no? No estamos relacionando la calidad del aire con muchas de las enfermedades crónicas que están prevaleciendo en la sociedad. Entonces, como para que la gente pueda entender esta parte, cuéntanos cuáles son las enfermedades que ya está comprobado científicamente que están relacionadas directamente y asociadas con los contaminantes en la calidad del aire. Mira, ahí voy a dividir en dos grupos. No, son muchas. Debemos de pensar que las partículas pequeñas entran a la sangre y llegan a todas las células del cuerpo. Y hay una inflamación generalizada. Y cuando hay una inflamación crónica, hay algunos anticuerpos y algunas proteínas que afectan las células, y hay un estrés oxidativo también que afecta a las células, ¿no? Entonces, acaban de sacar, de hecho participó también el doctor Horacio Rojas en la revista CHEST, en la parte 2, de todas las enfermedades relacionadas vinculadas con la contaminación atmosférica. Entonces, primero están las que ya se ha detectado que incrementan cuando hay contaminación atmosférica, y luego están las otras donde ya se sabe el factor concentración-respuesta. O sea, no sé si me explico, o sea, ya se sabe que por cada 10 microgramos cuántas personas más van a fallecer por cada enfermedad, ¿no? Entonces tenemos primero las que se han asociado, y segundo las que ya se sabe cada 10 microgramos qué le va a pasar a la población. Entonces, ¿cuáles se han asociado? Se ha asociado, no van a ser todas, pero cáncer de vejiga. ¿Cáncer de vejiga? Sí, cáncer de pulmón,
diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, Perdón, hay una pregunta. Sí. ¿El diabetes tipo 1 está más asociado a niños y a adolescentes? ¿Tiene Son ahí este tipo de afectaciones, inflamaciones crónicas, hacen que exista un efecto autoinmune. Y entonces el páncreas es atacado por anticuerpos, por esas inflamaciones que te estoy platicando. Entonces hay un daño al páncreas de tal manera que hay una reducción de la producción de insulina por el daño que se produce en el páncreas. Entonces por eso el tema de la diabetes tipo 2. Pero luego también hay un daño a la captación de glucosa en las células. O sea, las células tienen menos capacidad de captar glucosa. Por eso también está con diabetes tipo 2. Con diabetes tipo 2 ya se sabe qué tanto aumenta en la población la diabetes por cada 10 microgramos. Ahorita pasamos a eso, ¿no? En la 1 no se sabe, pero imagínate, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Exacto. En Monterrey hay muchísimas enfermedades autoinmunes, sobre todo en mujeres. Las mujeres son más susceptibles a las enfermedades autoinmunes. Enfermedad de Graves, que es aquí la tiroides, este tema del páncreas, etc. Hay otras enfermedades. Entonces, se ha relacionado con enfermedades autoinmunes, obviamente prevalencia de asma, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, osteoporosis, diabetes tipo 1, tipo 2, EPOC, neumonías. EPOC? ¿Le puedes explicar a la gente? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son daños pulmonares crónicos. ¿Qué más? Ya dije cáncer de pulmón, neumonías, influenza, por ejemplo. Hay muchísimas enfermedades. Alergias. Sí, claro. Obviamente las agudas, irritaciones, alergias, el asma. Finalmente se han hecho, estaba leyendo un artículo de que hay una reacción instantánea entre el aumento en la concentración de partículas de 2.5 a cierto nivel y digamos la exacerbación de asma en niños que tienen ya asma grave, ¿no? Entonces, pues sí, donde ya se tiene la relación, de hecho ya está evaluado para México y les voy a pasar el dato para que vean cuánto afecta aquí en Morelos, porque hay un instituto en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, que financia Bill y Melinda Gates, que tienen más de 300 investigadores, y ellos lo que hacen es hacer la carga de enfermedad para todo el mundo. Y en el caso de México lo hacen por estado. Entonces, y tienen factores de riesgo. Yo no sé el caso de Morelos, pero en el caso de Nuevo León, por ejemplo, te dicen cuál es de los fallecimientos de diabetes, qué tanto es atribuible a la contaminación por partículas. Entonces, si mal no recuerdo, se los voy a pasar. Si mal no recuerdo, Nuevo León es como el 15%. Del cáncer de pulmón, de los casos de cáncer de pulmón de Nuevo León, ¿cuánto es atribuible a las partículas? Si mal no recuerdo, es como el 27%. Bueno, de las muertes por neumonía aguda, ¿cuánto es atribuible a las partículas? Si mal no recuerdo, el 17%, ¿no? De EPOC, ¿cuánto es atribuible? O sea, viene para cada dicen cuáles son las partículas, dependiendo de la concentración de las partículas y del grado de exposición de los ciudadanos. En el caso de Monterrey es más sencillo porque pues el 90% vive en el área metropolitana. Entonces, ya hay datos bastante certeros que no se han hecho tanto en México, pero sí en instituciones internacionales. Importante, porque
Lo que hay que recordar, el factor más importante es la causa que produce todas estas partículas, ¿no? Claro. Las fuentes. La fuente de todo el problema. En su gran mayoría, para partículas suspendidas finas, por ejemplo, y los óxidos de nitrógeno, es la quema de combustibles fósiles. Exactamente. Empezando por el diésel, que es el peor de los combustibles en ese sentido. Y recordar que en la combustión no solo se producen estos gases, sino que se elimina oxígeno. De hecho, en ausencia de oxígeno no puede haber combustión. Entonces, también la falta de oxígeno afecta el desarrollo de los infantes, afecta la manera como pensamos o como creemos que pensamos, porque tampoco hemos logrado averiguar muy bien, pero hay muchísimos problemas y eventualmente pues estamos caminando a morir asfixiados. Sí, lo que dice Antonio es muy importante. Las partículas más peligrosas, y lo estamos viendo ahorita en el caso de Monterrey, para el tema agudo, pues son las PM2.5, ¿verdad? Las que están abajo de 2.5 micras, porque penetran a la sangre y afectan todos los órganos. Inflamación generalizada, estrés oxidativo, reacciones internas que el cuerpo no está preparado para eso, ¿verdad? O sea, afectación con los anticuerpos y las células que tenemos nosotros mismos para nuestro sistema inmunológico, hasta llegar a que haya procesos que ya no puedes controlar, ¿no? Pero sí, tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, y ahí es donde más preocupa el tema, ¿no? Porque nuestros combustibles son de muy mala calidad todavía. Los países de primer mundo, por ejemplo, en México, a partir de este año, en todo el país deberíamos tener diésel con 15 partes por millón de azufre. Sin embargo, no se cumplió eso. Estaba en la norma, se pidió una prórroga para un año. No creo que se vaya a cumplir, ojalá, esperemos que sí. Pero pues estamos consumiendo diésel de 500 partes por millón de azufre. O sea, ¿y lo estamos importando? no, ese se produce aquí. Digo, no sé si todo la demanda de diésel en Ciudad de México se usa con 15 partes por millón, en Guadalajara se usa con 15 partes por millón, en Monterrey también se usa con 15 partes por millón. O sea, en la norma. Si la norma te dice que las áreas metropolitanas deben de usar diésel con 15 partes por millón de azufre, y que todo el país debería utilizarlo a partir de este año. ¿Okay? Yo no sé realmente, porque luego pues está tricky ahí el asunto, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Monterrey, dentro del área metropolitana dejaron fuera a 2 municipios que están unidos al área metropolitana. Entonces, si tú eres usuario industrial de diésel, puedes venir a comprar el diésel a este municipio, donde está 500 partes por millón, y usarlo en Monterrey, ¿verdad? Ahí no hay violación, ¿no? Y la gasolina nuestra, tenemos 4 tipos de gasolina, AA, A, B y C. Ahí nosotros en Monterrey estamos con ese tema porque tenemos la B y la C. Y esas 4 variantes de gasolina tienen que ver con se llama presión de vapor. ¿Qué significa eso? Que hay compuestos que contienen la gasolina que aumentan o disminuyen la presión de vapor. En el caso de la B y la C, que tienen la mayor presión de vapor, esos compuestos se dejan dentro de la gasolina. Entonces te aumenta el rendimiento a la hora de la venta, pero al momento que tú ya la estás usando, pues está evaporando esos compuestos, ¿verdad? Sobre todo butano. Se evapora el butano, se evaporan otros compuestos orgánicos volátiles, y esos son precursores de PM2.5. Además de que tienen hidrocarburos policíclicos aromáticos, olefinas, benceno, que en otros países se ha ido reduciendo el porcentaje del contenido de esos compuestos, porque ya se determinó que son cancerígenos, o sea, son bastante tóxicos. Entonces, te digo, son muchas cosas
que no le hemos puesto atención. Aquí lo que pensamos es en la demanda, ¿no? Hay que cubrir la demanda, hay que sacar la producción, pero no contabilizamos el costo que tienen las externalidades. Sí. Tiene que ver con la forma como crecemos en las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades crecen sin control, de manera horizontal. Monterrey, por ejemplo, ha sido impresionante cómo ha crecido en los últimos años. Y obviamente yo siempre pongo el ejemplo de que mi familia es de mis antepasados, son de un pueblo cercano a Monterrey, a 30 kilómetros. Cuando yo era niño y todavía adolescente, había 2 camiones, uno en la mañana y uno en la tarde, ¿no? Ibas para ir y regresar. Hoy debe haber unos 90 camiones para ir a ese lugar, porque ya construyeron miles de casas, ¿no? Y obviamente esos 90 camiones pues están llegando a la ciudad quemando diésel, y ese diésel no es de buena calidad, ¿verdad? ¿Qué esperas que suceda? Entonces no hay un orden en el desarrollo de las ciudades. El transporte público es muy malo, o sea, los motores muy viejos, no tienen catalizadores, entonces y luego le mezclan cosas. Por ejemplo, se está importando un aceite que se llama pale oil, lo mezclan con el diésel, nadie sabe qué sucede cuando lo quemas, porque no hay en ningún otro lugar del mundo sucede. Entonces, pues dentro de esa anarquía, la consecuencia es que tengamos un aire de muy mala calidad, ¿verdad? Pero si nosotros que estamos enterados no damos esa información, difícilmente van a cambiar las cosas. Entonces yo cuando veo un programa para combatir la pobreza, yo digo, ok, qué bueno que tienes un programa para combatir la pobreza, ¿no? Pero ¿por qué no combate la pobreza reduciendo la contaminación atmosférica? Porque las personas que van en camión, hemos hecho con Greenpeace, hicimos evaluaciones, y donde hay más contaminaciones dentro de los camiones. O sea, las personas que van sentadas en el camión van respirando una gran cantidad de concentración de PM2.5, ¿no? Entonces, pues sí, esa persona va a tener, algunos de ellos van a tener un infarto, van a tener un derrame cerebral, y luego alguien de su familia va a tener que dejar de trabajar para estarlo cuidando, y van a tener que comprar medicina. De hecho, se han hecho estudios, y la gente pobre, por temas de calidad del aire, transfiere recursos a la gente de más recursos, que son los dueños de las farmacias, ¿no? O sea, finalmente pues vas y compras el medicamento, y compras otra cosa, y transfieres dinero a la clase alta, pero la clase baja pues no puede salir de ahí, porque está pagando en salud la consecuencia de tener un aire de mala calidad. Es como si estuviera tomando agua todos los días con bacterias, o sea, pues lo tienes ahí enfermo del estómago todo el día perenne. Todo el año. Oye, pues es un pozo de agua, pues ¿qué vas a hacer? Pues ponle cloro o lo que sea en el pozo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Aquí nosotros tenemos un problema no similar, pero debido a la cercanía con la Ciudad de México. Hay muchísima gente que viaja a la Ciudad de México a trabajar y regresa, y la gran mayoría de las veces, según ellos mismos confiesan, cargan gasolina en la Ciudad de México. Okay. Entonces, el problema es que la gasolina en la Ciudad de México, primero estaba el problema del plomo en todo el país. Las gasolinas mexicanas tienen muchísimo plomo, se logró disminuir un poco, pero sigue teniendo muchísimo azufre, y para bajar todavía más las emisiones de partículas de dióxido de carbono, se les ocurrió poner un poco más de alcohol, con lo cual no se dieron cuenta hasta que no lo empezaron a medir. Eso crea muchísimo más ozono en la región, y ese es el problema fuerte que tenemos acá, sí, por todos esos vehículos que cargan allá en... pero no debes tener cuidado con eso, Antonio, porque de hecho está prohibido el etanol en Ciudad de México. Sí, pero la gasolina, aún sin el etanol, le pusieron un poco más de alcohol para evitar. No está reconocido oficialmente. Bueno, pero sí. Bueno, sí, es poco, y se defienden con que es poco.
pero no hay manera de que eso se controle, porque ya una vez que empezaron a hacerlo de manera subrepticia, digamos, ¿quién nos va a parar ahora? Es un tema que quiero, o sea, la mejor gasolina que hay en México es la de Ciudad de México. O sea, haz de cuenta, ¿Es la A? Es la doble A. La doble A. Esa es la mejor gasolina que hay. Lo que, y es un tema que quisiera, ya lo platicamos sobre el tema del etanol. El punto clave es la presión de vapor. ¿Cuánto se evapora? Se mide en libras de presión por pulgada cuadrada, ¿no? Ahorita estamos usando el etanol, es un oxigenante en la gasolina. Los oxigenantes, como tú lo dijiste, sirven para que la combustión sea completa. De hecho, los oxigenantes bajan mucho la contaminación porque la combustión es más completa, ¿verdad? Más eficiente. Entonces nosotros estamos usando un oxigenante que es el metilbutyléter, que es un buen oxigenante, y tú puedes usar etanol fuera de las áreas metropolitanas grandes. O sea, no puedes usar etanol en Guadalajara, no puedes usar etanol en Monterrey y no puedes usar etanol en Ciudad de México. Y eso sucedió porque cuando se iba a vender gasolina con etanol o con metilbutyléter, le voy a decir MBT para no siempre me equivoco. Es metilbutyléter. Exactamente. Es la química, por eso es mucho más complicada. Sí, exactamente. Bueno, entonces cuando se iba a usar el etanol en Ciudad de México, grupos de ecologistas se ampararon en contra del uso del etanol, y entonces la Comisión Reguladora de Energía dijo: ok, si tú lees la norma CRE 016, dice que no se va a permitir el uso hasta que se haga una prueba. Entonces le pidieron al Instituto Mexicano del Petróleo que hiciera una prueba, que la hizo el año pasado, y usaron vehículos con MBT y con etanol, gasolina con la misma presión de vapor, porque tú puedes tener la misma presión de vapor. O sea, la presión de vapor la dan compuestos que tienen una cadena corta de carbones, lo cual los hace volátiles a temperatura ambiente, como el butano, ¿verdad? Entre otros. Bueno, total, hicieron esa prueba y la prueba salió que no había diferencias en la capacidad, o sea, si bien el etanol producía más compuestos orgánicos volátiles que luego son precursores de ozono, la capacidad de estos compuestos de producir ozono era menor, ¿no? Total, pero aún así hay discusión. Lo importante es el tema de la presión de vapor. Cuando la gasolina AA tiene 7.6 libras por pulgada cuadrada de presión de vapor, eso quiere decir que se evapora menos, ¿verdad? Y por lo tanto contamina menos. La que se usa en Monterrey, la C, tiene 11.5. Entonces, estimamos que se pierde como el 2% en evaporación. Imagínate, allá usamos 6 millones de litros de gasolina al día en el área metropolitana, son 120,000 litros que se van a la atmósfera, ¿no? Todos los días. Además de que la temperatura es mayor. Ándale, a mayor temperatura, pues es mayor la evaporación. Obviamente tenemos una ventaja, que la presión atmosférica nuestra es más alta, porque estamos más abajo sobre el nivel del mar, y eso hace que se detenga un poquito la evaporación. Pero por otro lado tenemos 45 grados o 46 y eso te eleva muchísimo, ¿no? Entonces en Monterrey estamos en ese proceso de que nos igualen, cuando menos en época de calor, la gasolina a la que tiene Ciudad de México. ¿Quién decide eso? ¿Qué gasolinas van para Morelos? La ¿Qué comisión, cuál van a Yucatán? ¿Cuáles son los criterios?
Ese es un buen punto. Eso lo decide la Comisión Reguladora de Energía. Tienen un comité de normalización al cual ya le han lluvido N cantidad de oficios de nuestros, de diputados, de senadores, del propio gobierno del Estado, donde les hemos pedido ese cambio. Pero ellos tienen un comité de normalización que toma las decisiones. Hay que entender que es un asunto también económico, ¿no? Nosotros allá en Monterrey pues está la refinería de Cadereyta y las refinerías se construyeron para surtir gasolina localmente, ¿no? Entonces las refinerías nuestras no pueden producir gasolina AA, Por la infraestructura que... tienen que modificar los procesos. Por eso toda la gasolina en Ciudad de México se importa, el 100% se importa, ¿verdad? Todo lo que nosotros decimos, bueno, pues manda al otro lado. O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo estar en un área ya saturada como es la cuenca atmosférica de Monterrey que en un pueblo pequeño o en una comunidad más chica, no como es en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, salvo California, Dallas se trata diferente que Harlingen, ¿verdad? O sea, las ciudades chiquitas pues sí le puedes dar gasolina con 11.5 de presión de vapor, pero a Dallas no, porque Dallas tiene 4 millones de vehículos, o no sé, 3 millones, no sé cuántos tengan. Entonces, son decisiones que tienen que ver con temas, deberían de estar, debería tener mucho mayor peso el tema de salud, el tema ambiental, que el económico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, bueno, pues tiene la esa responsabilidad y ya ellos aceptaron que pues van a hacer el esfuerzo. Esperamos que puedan acomodar la gasolina Cadereyta. Digo, se inició el proceso, ¿no? ¿Ustedes lo solicitaron como observatorio? Nos reunimos con un grupo de ONGs y hicimos un oficio al anterior comisionado presidente, al COSEP, y le hicimos llegar un oficio con pruebas y todo, ¿verdad? Sí. Y volviendo un poquito a al observatorio, ¿cuáles han sido las estrategias que han implementado y qué logros han obtenido? Ya un poco como para cerrar también. Nada más, antes de pasar eso, es que aprovechando lo que comentabas de la volatilidad, que mencionaste lo del butano, el butano es el gas que quemamos en nuestras casas. Exactamente. Para calentar el agua, para bañarnos, para cocinar. Exacto. Entonces, hay dos cosas ahí muy importantes. Una es que si uno se independiza de la emisión de electricidad poniendo paneles fotovoltaicos, uno puede también cocinar con electricidad y entonces deja de consumir combustibles fósiles. Así es. Eso mejora muchísimo el aire dentro de la casa, porque ya lo está quemando uno. Y hay que decirlo muy claramente, todo esto se utiliza en términos técnicos, igual que los etiquetados de la comida, ¿no? Vienen puros colorantes y conservadores y cosas así por el estilo, en términos técnicos de los que uno no tiene ni la menor idea. Lo mismo pasa con los combustibles, ¿no? Sí. Esto de las 4 clases de gasolina, yo digo que nadie lo sabe, que los conozcan. Sí. Por un lado, y por otro se disfrazan, ¿no? Por ejemplo, el que llamamos gas natural, que ahora se vende como la energía menos contaminante, sigue siendo contaminante, pero es menos que muchos dicen, sí. Desde su pero es 96% metano. Entonces debería decir que es metano, que no se disfrace con el nombre de gas natural, y además porque lo de natural hace que también uno entonces todo ese tipo de cosas hay que pelear también a través de los observatorios, que se diga la verdad y se diga en términos que la gente entienda, no en términos técnicos que nada más, a veces ni ellos entienden, ¿no? Sí. Esa era nada más la no, muy bien, muy buena observación. ¿Cuál es? Me repite. Volviendo a lo del observatorio, ¿cuáles han sido las estrategias que han implementado para levantar el tema en la agenda pública? Sí. Que la gente empiece a pensar en el aire como realmente ya un riesgo, y qué logros han obtenido y cuáles son las tareas pendientes. Claro, sí, mira. De los observatorios en general. Sí, la estrategia es la comunicación. O sea, yo creo que el 80% del trabajo es la comunicación con datos
con información confiable, ¿verdad? Si dices que hay 4 tipos de gasolina, pues tienes que decir dónde está la fuente, y si te viene a preguntar un reportero, tienes que mostrar la fuente, y como tú dices, decirlo de una manera que la gente entienda, ¿no? Sí. El tema de salud, pues también tienes que tener fuentes confiables y tienes que traducirlo. Por ejemplo, esa es otra estrategia que ya la comenté. El tema de salud creo que debe ser el punto más importante para que las personas participen, ¿no? Otro ha sido la colaboración, buscar otras organizaciones, ayudar a que se fortalezcan. Nosotros tenemos 3 objetivos en el observatorio: es fortalecer a la sociedad civil. O sea, por ejemplo, nos hablan, hoy hay un grupo de, ¿qué sucedió, no? Un grupo de madres de familia quiere que les explique la gasolina, ¿no? Pues hay varas, y pues que sí, que la evaporación, que el butano, hasta que ya ellas les entienden y le mandan una carta al presidente, ¿no? Al actual presidente de la República, y le dan un seguimiento y todo. Y si quieren hacer ONG, pues cómo apóyalos para que se hagan ONG, ¿no? Profesores o jóvenes que están formando una organización. Fortalecer la sociedad civil es un punto muy importante. Otro de los puntos que tenemos es fortalecer al gobierno, porque el gobierno como está no va a poder resolver el problema. Entonces vamos con los diputados, vamos a ir el día 7 de agosto, vamos a ir con la Comisión de Ecología del Congreso del Estado a California. Hicimos el contacto entre la Junta de Recursos de Aire de California y el Congreso del Estado, y ahora la Junta de Recursos de Aire de California invitó a la Comisión de Ecología y nosotros los vamos a acompañar. Y la idea es que conozcan cómo está organizado California, cómo es la gobernanza de la calidad del aire, qué programas tienen para reducción de gases de efecto invernadero, las normas, cómo le han dado la vuelta al tema de los vehículos. Allá hay 15 millones de vehículos y los vehículos contaminan 98% menos cada vehículo, o sea, que lo que contaminaba en los 70 un vehículo. Entonces, fortalecer al gobierno, y estamos también apoyando para que se cree un organismo de gobernanza a nivel estatal, con presupuesto, con personal, con la estructura que se requiere. Entonces, fortalecer la sociedad civil. ¿Como un consejo consultivo más? No, o sea, operativo. Operativo, pero dentro de la estructura de gobierno. De gobierno, sí, o sea, que tenga especialistas, así como Fuerza Civil, que la policía, o sea, un grupo enfocado, con recursos, con metas, con capacidad, que pueda hacer normas, que pueda venir al DF, hablar con la CRE, siempre, o sea, lo estamos haciendo nosotros. Bueno, entonces fortalecer al gobierno, fortalecer a la sociedad civil es otro de los objetivos que tenemos, y la principal, bueno, algunas de las cosas que hemos logrado es que está en la agenda pública, ¿no? O sea, hoy en día, si tú ya es un tema, o sea, hemos vuelto que sea un tema político. Si no está en la agenda pública, no va a ser político, porque los políticos hacen lo que la gente quiere, y entonces ahorita la gente en Monterrey quiere que mejore la calidad del aire, y eso nos ha costado mucho. No somos nosotros solos, pero pues nos apoyan. Por ejemplo, hay un organismo que se llama ¿Cómo Vamos?, que es un organismo que vigila los avances que hay de los gobiernos estatal y municipales, y nos apoyan. Entonces, pues sí, vamos avanzando en ese sentido. Lo que falta, pues, es que cambien la gasolina, lo que falta es que cambien el diésel, ¿no? Lo que falta es que se cree la estructura esa.
O sea, y obviamente los vamos a desaparecer ya cuando todo esté bien, pero pues Falta hace mucho. falta mucho, ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? No, bueno, lo que mencionó Alfonso, dejarlo un poquito más claro, la CRE existe en la Ciudad de México y se acabó. Sí, No conocen el resto del país, Sí, todo claro, deciden obvio. estando ahí sin haber vigilado muchas de las cosas que les son Sí. obligación de ellos. exacto. Y deciden sobre todo el país sin poner un pie fuera del territorio Exacto. federal, ya no ni siquiera en la zona conurbana. Sí, Entonces, exacto, sí, exactamente. Ellos tienen, por ejemplo, la responsabilidad de monitorear la calidad de los combustibles, ¿no? Pero, pues, ¿cómo lo van a monitorear si no tienen oficinas? En ningún lado, ni personal, ni laboratorios. Y luego la ASEA que crearon, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, tiene que regular a Pemex y tiene que regular la gasolinera, pues tampoco tiene oficinas. O sea, está... Desregulado todo. No, Desvigilado. atomizada la responsabilidad. Atomizada la responsabilidad. Nadie, no, o sea, así como está, vaya, no se pensó en resolver el problema, sino más bien se pensaron en otras cosas. Se pensó en incentivar la inversión. Incentivar la extranjera, inversión, en quitar Las trabas. requisitos, quitar las trabas legales, impacto el ambiental. impacto ambiental, deja que la gente invierta, deja que la gente importe, no le pongas tantos pero, pues sí, pero le estás Exacto. pegando a la salud de las personas, ¿no? Bueno, pues, la Secretaría de Salud debería estar en todos estos Claro. casos. Sí, Y no, es ni la siquiera- llana ausente. Sí, es otro tema. Nuevo León, por ejemplo, pues no lo traes la dar. O sea, te dicen que te cuides del chikungunya, que te cuides del Y dengue, de ahí, que te cuides de la influenza, pero no te dicen, oye, cuando estés en un semáforo, pues no te quedes ahí parado inhalando el humo, ¿no? O este día no salgas a correr, o tú que tienes un infarto, ten cuidado hoy, ¿no? sí, no han asumido sus atribuciones porque sí les corresponde. Sí les corresponde, Les sí. corresponde por ley. Bueno, pues estuvo Hombre, muy interesante. muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, desde el No observatorio. hemos aburrido mucho. No, desde el observatorio vamos a tener muchas más actividades, los invitamos a que nos sigan y pues gracias por su presencia en esta entrevista. Gracias, Toñito, gracias, Héctor. Hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. Aquí, ay, Gírale. sí, no, aquí ya tenemos un tema técnico. Bueno, les agradecemos mucho que vean, que compartan esta entrevista. Es un tema pues muy importante, vital para la salud. Compártanla, viralícenla y ojalá tengamos oportunidad de continuar con ustedes más adelante en otras actividades. Les saludamos, agradecemos al doctor Alfonso Martínez y a Antonio Sarmiento por facilitar aquí en el Instituto de Matemáticas la entrevista, el lugar para la entrevista, Larisa de Orbe y Héctor Cetina. Estamos en contacto, muchas gracias.